Este podcast es producido y editado por Laboratorios Dipromi en colaboración con Estudio 510. Tiene todos los derechos reservados. Para comunicarte con nosotros, te damos nuestras redes sociales. Twitter, @dipromi_L. Facebook, @dipromi. Instagram, @dipromi_laboratorios. Y por correo electrónico, micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos, puedes enviarnos comentarios, preguntas y sugerencias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en esta emisión de Microbiología y más. Soy la química Sandra María Suárez Moreno, a sus órdenes, conductora de este podcast, el cual forma parte de la serie sobre un tópico central, la problemática de la resistencia de las bacterias a los antibióticos, y son parte de un esfuerzo de divulgación médica que está patrocinando los laboratorios Dipromi, laboratorio especializado en el diagnóstico de enfermedades infecciosas y que tiene como propósito la difusión de información científica a la comunidad profesional y a la sociedad en general. En estos podcasts conversaremos con varios profesionales de la salud de temas del área de infectología y microbiología, y donde vamos a tratar de combinar el conocimiento y la experiencia de nuestros invitados, médicos y químicos, con la información del laboratorio. Y que el filósofo español, don José Antonio Marina, lo define como un esfuerzo con el que tenemos que ir a la movilización educativa de nuestra sociedad. En este episodio tendremos nuevamente como invitado al químico farmacobiólogo Juan Manuel Barajas Magallón, quien en el episodio pasado nos ayudó a entender cómo se generan las bacterias resistentes a los antibióticos. Químico, agradecemos nuevamente su disposición para continuar juntos con este proyecto. El químico Barajas es químico farmacobiólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene maestría en calidad total y competitividad y actualmente es postulante al doctorado en salud pública por la Universidad Contemporánea de las Américas. Funge también como profesor de la Cátedra de Microbiología en la Facultad de Químico Farmacobiólogo de nuestra Universidad Michoacana y es químico en el laboratorio del Hospital Infantil de Morelia. Actualmente, nuestro director del laboratorio Dipromi. Cuenta con varios trabajos publicados en revistas internacionales sobre resistencia a los antibióticos y ha participado como colaborador en 2 libros de infectología pediátrica. Químico, muchísimas gracias nuevamente. Gracias, química Sandra, por la invitación. En el tema de hoy vamos a conversar cómo se detecta una bacteria resistente. Porque si bien las bacterias son organismos microscópicos, ¿cómo podemos saber que son resistentes? No solo a los antibióticos, sino a los biocidas, a los metales. Químico, en el podcast anterior, usted nos mencionaba que los antibióticos eran generados por algunas bacterias como respuesta a un mecanismo de subsistencia, compitiendo contra otros organismos por espacio, por nutrientes, y que las otras bacterias en respuesta a este ataque con antibióticos habían generado mecanismos para resistirlos. Si esto es así, iniciamos con una pregunta a este respecto. ¿Qué mecanismos utilizan entonces las bacterias para resistir a los antibióticos? Gracias nuevamente, química Sandra. Hoy sabemos que las bacterias cuentan con varios mecanismos para resistir a los antibióticos, entre los que se encuentran, por ejemplo, las porinas, unas proteínas de membrana que sirven como conductos para que ingresen nutrientes a la bacteria. Y estos mismos conductos son utilizados por los antibióticos. Sin embargo, las bacterias pueden modificarlos para seleccionar solamente los nutrientes e impedir el acceso a los antibióticos. Esta modificación solamente se activa cuando hay antibióticos en el entorno. Algunas bacterias cierran estos conductos impidiendo así el ataque. Otro mecanismo muy parecido es la bomba de expulsión a multidrogas. Estas son también proteínas de membrana similares a las porinas, pero con otra función, que es la de eliminar compuestos tóxicos desde el interior de la célula. Principalmente se utiliza para eliminar residuos propios del metabolismo, pero algunas bacterias lo están utilizando para eliminar antibióticos, lo que hacen de una manera muy eficiente. Un tercer mecanismo es la utilización de un polisacárido capsular, el cual se le conoce con el nombre de SLIM o biofilm.
Esta es una especie de capa que recubre a las bacterias, protegiéndola del ataque de nuestros leucocitos y anticuerpos. Le nombramos cápsula bacteriana cuando está presente en una sola bacteria, pero las bacterias la producen conforme se van reproduciendo y permanecen juntas, formando colonias donde se mantienen en su interior. Este es un mecanismo que les permite sobrevivir en la naturaleza, en ríos y mares. Lo utilizan para evitar ser arrastradas y dispersadas hacia lugares con pocos nutrientes, por lo que buscan adherirse a la superficie de rocas, en zonas donde abundan los nutrientes. Esto es tan común que seguramente nosotros lo conocemos porque cuando tocamos las piedras en el interior de ríos sentimos algo resbaloso en su superficie y decimos que es lama. Es verdad, y creo que todo lo hemos sentido, incluso con diversos materiales. Pues bien, ahora sabemos que estos mismos polisacáridos es un mecanismo que utilizan las bacterias para protegerse de entornos agresivos, como son las corrientes de agua, también los lugares donde hay antibióticos o desinfectantes, pues les ayudan a sobrevivir. Otro mecanismo muy importante y que es posiblemente de los más utilizados por las bacterias son las enzimas. Estas también son proteínas, pero a diferencia de las que mencionamos anteriormente, estas tienen la capacidad de inactivar a los antibióticos, es decir, lo pueden destruir hidrolizándolo o rompiendo su estructura, o en algunos casos uniéndola con otras moléculas por fosforilación o acetilación. Estas enzimas las producen las bacterias solo cuando están frente a un antibiótico, y es uno de los mecanismos más estudiados por la repercusión actual para los tratamientos de enfermedades infecciosas. Y para concluir, debo decir que las bacterias que poseen algunos de estos mecanismos lo pueden heredar a su progenie, pero otras lo pueden transferir a través de un proceso que se conoce como conjugación y que consiste en pasar estos genes de una bacteria que los posee a otra que no, a través de plásmidos, de los que ya hablamos en el podcast anterior. Químico, entonces, ¿por qué debemos de saber cuál es el mecanismo que posee la bacteria? Bien, para contestar esta pregunta, antes debemos de entender lo siguiente. Cada mecanismo de resistencia le permite a la bacteria resistir contra un determinado grupo de antibióticos. Es decir, el mecanismo más utilizado, como dijimos, son las enzimas. Y de estas, las beta-lactamasas son específicamente contra el grupo de penicilinas. Y existen variantes que afectan a derivados de este grupo, como las cefalosporinas, entre las que se encuentran ceftriaxona y cefixima. E incluso hay variantes que afectan a los carbapenémicos, considerados como los antibióticos más potentes actualmente. Ahora, imaginemos que el médico conoce estos mecanismos de resistencia. Entonces, podrá decidir si utiliza o no este grupo de antibióticos y seguramente podrá elegir un antibiótico del grupo que nombramos como quinolonas o aminoglucósidos. Pero si las bacterias poseen además de la enzima un segundo mecanismo como el polisacárido capsular o la bomba de expulsión a multidrogas, entonces los antibióticos que pueden ser efectivos se reducen a un grupo muy pequeño. Y estas bacterias se convierten en resistentes a múltiples antibióticos, lo que es un problema ya que al dispersarse nos quita la posibilidad de tratamientos de muchas enfermedades infecciosas. Aquí, los antibióticos que aún tienen actividad contra estas bacterias deben de ser utilizados con sumo cuidado. Entonces, ¿una bacteria puede tener 2 o más mecanismos para resistir a los antibióticos al mismo tiempo? Así es, y esto sucede mucho en los hospitales, donde las bacterias pueden dispersarse de un paciente a otro por contacto con materiales contaminados, alimentos o incluso por las manos, y donde cada paciente puede tener una bacteria y es retada con el tratamiento con antibióticos que se le esté dando. Pero además se puede encontrar con otras bacterias que poseen otros mecanismos de resistencia y pueden transferir estos genes para resistir a más antibióticos. Y con esto podemos decir que en los hospitales las bacterias están generando problemas importantes en los pacientes por esta gran transformación. Ok, entonces ya sabemos que una bacteria puede poseer varios mecanismos de resistencia. ¿Por qué es más difícil de tratar entonces? Bueno, la explicación es simple. Si las bacterias que están generando infección urinaria, por ejemplo,
tiene 2 o más mecanismos de resistencia a los antibióticos, el número de estos que pueden ser útiles son pocos. Se reduce la posibilidad, por lo tanto, a ser tratada. Hay que considerar otros antibióticos que son más caros y que hay poca disponibilidad en el mercado, o ambas. Y también hace necesario recurrir con un médico subespecialista en infectología, quien es la persona más adecuada para utilizar estos antibióticos. Muy bien, químico. Entonces, ¿cómo detectamos que una bacteria posee un mecanismo de resistencia? Afortunadamente tenemos a los laboratorios de microbiología. Estos son un apoyo diagnóstico que los médicos deben utilizar antes de recetar un tratamiento con antibióticos, porque el laboratorio realiza algo que conocemos con el nombre de antibiograma. ¿Nos puede platicar qué es entonces el antibiograma? Claro que sí. Esta es una metodología que nos permite ver si la bacteria es resistente o no a uno o varios antibióticos, y que consiste en hacer crecer a la bacteria en un medio lleno de antibióticos. Si la bacteria crece, es resistente; si no crece, es sensible. Con esta metodología se ensayan varios antibióticos diferentes, con lo que le damos opciones al médico para decidir cuál es el mejor antibiótico para utilizar, de acuerdo con la bacteria y el lugar donde se encuentra la infección. Pero no es todo. Además, los microbiólogos debemos aprender a leer las señales que nos muestra el antibiograma, porque no solamente nos dice si es sensible o resistente la bacteria, también nos dice qué mecanismo tiene para resistir a los antibióticos, lo que se le conoce como lectura interpretada del antibiograma. Ok, pero si sabemos que la bacteria no crece, según nos explica, esto la hace sensible, ¿qué otras señales debemos de ver? Bueno, las bacterias, como dijimos en el podcast anterior, utilizan estos mecanismos de resistencia para defenderse de un ataque. Pero, ¿qué pasa cuando no están siendo atacadas? Pues simplemente no los producen. Pero al iniciar un ataque con antibióticos, estas reaccionan de inmediato y su primera acción es dejar de reproducirse. Me explico. Cuando nosotros realizamos el ensayo del antibiograma, ponemos a las bacterias con el antibiótico por un promedio de 18 horas aproximadamente. Este ataque, como primera respuesta, hace que las bacterias no se reproduzcan y podría mostrarse como sensibles, pero no están muertas, simplemente se dejaron de reproducir. Ahora, cuando se da un tratamiento con antibióticos a un paciente, pasa lo mismo. Durante 24 horas las bacterias no se reproducen. El paciente, por tanto, se siente mejor, disminuyen los síntomas y parece que el tratamiento es el ideal. Pero las bacterias tardan en activar sus genes y generar los mecanismos de resistencia, y hasta que no tienen suficientes proteínas o polisacárido para resistir a los antibióticos, entonces, después de 24 horas, las bacterias vuelven a reproducirse y continúan invadiendo. Y los síntomas nuevamente se agudizan y el paciente recae. Esto lleva al fracaso de la terapia a las 72 horas. Bien, por lo que nos comenta entonces, ¿un simple ensayo del antibiograma no sería suficiente? Definitivamente no. Es necesario hacer varias pruebas más para detectar el mecanismo de resistencia involucrado, y existen metodologías adicionales al antibiograma que se deben de ensayar de rutina. Y estas nos permiten detectar ese mecanismo y por lo tanto orientar al médico sobre los tratamientos efectivos. Químico, no cabe duda lo sorprendente del mundo microbiano, en particular bacterianas, que como usted ya nos había mencionado, viven en todos los entornos. Estaba leyendo un libro muy conocido sobre biología de los microorganismos, de las llamadas arqueas o arquibacterias, que tienen la capacidad de sobrevivir en entornos y ambientes totalmente inhóspitos para el ser humano, temperaturas y condiciones extremas, y que sin embargo se han mantenido por miles de millones de años y por lo mismo han desarrollado mecanismos de sobrevivencia, y esto que nos comparte en esta ocasión nos muestra con más detalle este maravilloso mundo microbiano. Químico Barajas, mil gracias por compartir sus valiosas aportaciones. Si alguien de nuestra audiencia tiene alguna duda, comentario, ¿dónde lo podemos contactar? Gracias. Nos pueden contactar a través de Twitter o X en @dipromi_L, por Facebook en @dipromi
En Instagram nos encontramos en dipromi_laboratorios y por correo electrónico en micro.dipromi@hotmail.com. A través de estos nos pueden enviar comentarios y preguntas. Muy bien, químico, pues nuevamente agradecerle su valioso apoyo, su valiosa información. Esperamos que el contenido de este podcast les resulte de interés y les sea útil. No olviden enviarnos sus sugerencias y comentarios. Espero nos escuchen en nuestra siguiente emisión, que dará continuidad a nuestro tópico central. Y como menciona don Luis Pasteur, el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.